Regresamos a estos Hechos de Música con Felipe Rojas. Felipe, fuiste nombrado como el primer presidente de la Banca de las Oportunidades por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un gran logro dentro de tu carrera en el mundo financiero. Sí, sobre todo como muy agradecido para mí sigue siendo el presidente Uribe, muy agradecido con el presidente Uribe como por creer en mí en ese momento. Desde el otro puesto que yo tenía en el Fondo de Antioquia, se le colaboró mucho al presidente Uribe en toda la proyección de todo este cuento que había a nivel mundial de la banca de las oportunidades, con todo lo de Yunus, que después fue Premio Nobel de la Paz. O sea, empezar a entender cómo las microfinanzas y el acceso al crédito podría ser parte de la paz que necesita el mundo, ¿cierto? Cuando la gente tiene oportunidades, no tiene que estar pensando en otras cosas diferentes a salir adelante y hacer sus cosas. Cuando uno se mete por Barrio Triste y ve todo el mundo trabajando, nadie lo va a atracar. Pues, ¿cierto? O sea, todo el mundo está trabajando, todo el mundo está feliz. Entonces, sí, estuvimos mucho tiempo con el presidente Uribe, acompañándolo por todo el país, con todo este proyecto que él tenía de que las personas pudieran acceder al crédito. Y un día me llamaron a mi teléfono y yo estaba preparando una reunión y me dijeron, Felipe Rojas Toro, sí. Bueno, digo que la hora del presidente de la República y yo, oh my God. Me contestó el presidente Uribe, yo le dije, presidente, a sus órdenes, y me dijo, hombre Felipe, yo quiero que usted trabaje el cuento de la banca de las oportunidades y tal. Y bueno, y le ayudamos al presidente a aportar un granito de arena en esa visión que él muy estratégicamente construyó y trabajó y que hoy todavía, más de 10 años después, todavía surge la banca de las oportunidades como una oportunidad muy importante para los empresarios en Colombia. Hablemos de música. Esta es tu canción favorita. Perfecto. Hojas secas. Autumn Leaves. ¿Por qué? ¿Por qué la eliges dentro de tantas canciones y tú tan especializado en el jazz? ¿Por qué esta? Porque te contaba ahora que mi primer CD fue el de Eddie Daniels. Sí. Y el segundo CD fue de Manhattan Jazz Quintet, que para mí es el quinteto de jazz más importante que ha tenido en los últimos 30 años en el jazz. Y en ese CD tocaban Autumn Leaves. Y me encantó las frases, las improvisaciones. Y siempre lo escuchaba y soñaba tocándolo y improvisando. Y bueno, y le hice un honor, y es que el primer programa que tuve de jazz en radio se llamó Hojas Secas, improvisando historias de jazz, en honor al programa. Bueno, hablemos de esa faceta como locutor. Ajá. Estuviste en una emisora que queremos mucho, de la Cámara de Comercio, Sí. mucho tiempo. 11 años. 11 años. 11 años. ¿Cómo sonaba este locutor? En frecuencia modulada. Sonaba de la siguiente manera. Desde 1998, Hojas Secas Estudio es un movimiento jazz. Recuerden que todos los sábados, los domingos y los días de fiesta, de 6 a 7 de la noche, acá en los 95.9 Cámara FM, improvisamos historias de jazz para ustedes. Soy Felipe Rojas. Perfecto. Y viajábamos entonces a las historias detrás de las canciones, claro, de los artistas. Claro, entonces era básicamente uno decir, yo tenía dos alternativas de formato. Una, hablar técnicamente de lo que la persona iba a escuchar y poner los discos. Otra era contar las historias detrás de esas historias de la música. Hombre, entonces contar, en el año 1929, cuando cae la bolsa en los Estados Unidos, se cae el famoso crash, entonces todas las personas no tenían recursos, las personas se quedaban en su casa, la radio empieza a ser muy importante en las reuniones familiares, y en la radio se escuchaba la música, y los grupos que más sonaban en ese momento eran estos. Y empezaba pues a contar historias, a contar las historias de cómo, por ejemplo, en las plantaciones las personas cantaban spirituals, gospel, por ese sufrimiento de estar esclavos, que es una característica muy importante del jazz. Y es que el jazz, a diferencia de otro tipo de
de música no nace de la alegría, sino de la tristeza. Entonces, que ya se deriva en blues, y el blues prácticamente es la vertiente de toda la música que tenemos en este momento. O sea, y hay algo muy importante, y es que en todo hay jazz. O sea, en un vallenato hay jazz. ¿Qué es el jazz? El jazz es una estructura que permite improvisar melodías sobre una armonía establecida. Cuando tú improvisas en una reunión, no tenías nada preparado, hay el jazz, hay jazz. Cuando un acordeonero está en una tarima y le dan la posibilidad de improvisar y eso no estaba escrito, ahí hay jazz, ¿cierto? El jazz básicamente es la estructura más importante que tiene la música contemporánea. De hecho, hay dos plataformas, la música clásica y el jazz. Hablan del tango, pero no lo tengo claro pues porque no lo he estudiado. Pero el jazz está presente en todo. O sea, en un solo de Metallica hay jazz, en un solo de Yo-Yo Ma en Blues of the Tango hay jazz. El jazz es una cosa que ha ido metiéndose en todas las culturas, y por eso todos los días el jazz es más importante, todos los días el jazz es más importante, porque hay vallenato jazz, hay un gran músico, Justo Almario, gran músico colombiano, que hace vallenato jazz, por ejemplo, y cada cultura retoma el jazz desde su perspectiva, ¿cierto? Japón en este momento es un productor de jazz increíble, a diferencia de lo que todo el mundo cree que Nueva York es la cuna del jazz en este momento en los Estados Unidos, no, es Chicago. Y en esa medida todo el mundo coge su estructura y retoma la música desde el jazz. Desde la improvisación y poner un poquito también de alma, de espíritu. Hay un tema espiritual también alrededor del jazz. Claro. Los jazzistas dicen que los músicos de jazz no se conectan, no se unen para tocar, sino que se conectan para sentir. Y entonces por eso el jazz es tan intimista, o sea, es un diálogo. De hecho, hay dos definiciones de jazz. Una es jazzer, viene del francés jazzer, que significa charlar, y es cuando uno ve dos instrumentos en ese proceso de me pregunta, le respondo, me pregunta, le respondo. Otro es jazz, J-A-S-S, que significa, en el argot negro, significa coito, y ellos decían que el jazz era como un coito, que el jazz era como tener una... o sea, en el jazz ninguna improvisación es igual. En el amor, en el sexo, cuando hay una conexión, ninguna conexión sexual, independientemente que sea con la misma persona, a la misma hora, en el mismo sitio, con la misma temperatura, es igual. Ninguna es igual. Todas son diferentes. ¿Por qué? Porque en esa nanomilésima de segundo la persona está pensando otra cosa, está distraído con otra, tiene pensamientos de una u otra manera. Y ahí todo lo que se expresa es diferente. Entonces, de hecho, yo creo que tengo más de 150 versiones de Hojas Secas con diferentes músicos, y tengo por ahí unas 25 versiones de Hojas Secas tocadas por Manhattan Jazz Quintet con los mismos músicos, Steve Gall a la batería, Lee Solo a la trompeta, George John al saxo tenor, Eddie Gómez al bajo, y David Matthews al piano, y todos son diferentes. Pero es que además eres un coleccionista. Sí, esto es impresionante. Tengo una colección grande. O sea, yo tengo... Cuando yo hacía el programa, apenas estaba entrando la internet, con fuerza. No se podían comprar música por internet, no existía YouTube. Sí, que uno encuentra ahí todo y facilito en el mismo lugar. No, en esa época era el disco de acetato o el CD. Y yo me acuerdo que yo viajaba y yo prácticamente no compraba nada sino CDs. O sea, yo venía de un viaje y yo compraba 60 CDs. Cada semana tenía dentro de mi presupuesto, dentro de mi canasta familiar, tenía que comprar CDs. Compraba 5 o 6 CDs. ¿No te acuerdas en una época en San Diego que existía Distronics? Sí. Que uno llegaba y se enloquecía. Yo siempre me compraba 7 o 8 CDs de Distronics.
De hecho, llegué a comprar tanta música que el dueño de Distronics un día me dijo que yo por qué compraba tanta música, que si era que yo la revendía. Y entonces yo le conté que tenía un programa de jazz y me dijo, yo lo quiero patrocinar. Y durante mucho tiempo Distronics patrocinó el programa y en cada programa rifábamos un CD en una sección que yo diseñé que se llamaba Jazz Expertos. Entonces poníamos un tema que fuera difícil y el que llamara y lo descubriera, pues se ganaba un CD. Sí, perfecto. Y en esa época, pues hoy todavía los tengo, vengo haciendo es que una transición de copiarlos, pues, para que no se me pierdan. Porque todavía se le pierden a uno y tal. Pero yo en este momento tengo más de 2000 CDs de jazz. Felipe, hablemos de tu compañía. No solo opera en Colombia, en otros países de Latinoamérica. Se trata de Garantías Comunitarias. ¿Qué hace Garantías Comunitarias? Garantías Comunitarias es una organización que diseña productos y servicios para personas, empresas y comunidades en todo lo que es gestión integral de riesgo. Después de la crisis de la subprime, el mundo se quebró y lo que quedó muy claro fue que había que tener muchos más proyectos de gestión integral de riesgo. Porque la gestión integral de riesgo siempre se visualizó como que fuera única y exclusivamente para el sector financiero. Resulta que la gestión integral de riesgo es transversal a todos los procesos de la compañía. Cuando una entidad tiene gestión integral de riesgo, está haciendo solamente una cosa y es minimizar el riesgo de la pérdida del valor de sus activos. ¿Cierto? Entonces, cuando se minimiza el riesgo, uno se pregunta, ¿por dónde se minimizó el riesgo? ¿Solamente por la parte financiera? No. Una empresa se puede quebrar porque tú haces mal el contrato y cuando firman el contrato no obliga y la otra gente no te paga. Y eso es riesgo legal. Una empresa se puede quebrar porque hizo negocios en otro país y el país desde el punto de vista económico no pudo responder. Eso es riesgo país. Y hay riesgo de contraparte, y hay riesgo de crédito, y hay riesgo de mercado, y hay riesgo de tasa de cambio, de tasa de interés, de liquidez. Hay riesgo tecnológico. Un banco se puede quebrar por la parte tecnológica. Simplemente se cae el sistema, se perdió toda la información, no tenían backup y se quebró el banco. No sabe quién le debe. Tendría que coger pagarés uno por uno a mirar qué le debe, pero no sabe cuánto ha amortizado. Y ahí están ustedes entonces, como apoyo a todas esas crisis. Claro. Entonces nosotros, Garantías Comunitarias tiene 4 unidades estratégicas de negocios. Una que hace consultoría en todo lo que es el tema de Basilea, que es el organismo mundial que dicta la cátedra de gestión de riesgo. Está Repotencia, que es una compañía que recupera y potencializa cartera. Está Escuela de Riesgo, que es una unidad de capacitación para las personas. Y está GC Mutual, que es una organización solidaria que tiene una red de analistas de crédito y de oficiales de cumplimiento en toda Latinoamérica. Y nosotros creemos que si la persona está capacitada, que si la persona tiene las herramientas, que si la entidad recupera bien su cartera y que si hay una buena consultoría y tiene una buena cobertura de riesgo, hay una gestión integral de riesgo. Ustedes han llegado a otros países. ¿Cómo ha sido ese proceso de llevar toda una estructura a que opere en Panamá, en Perú? Ha sido difícil, muy difícil. Es difícil cuando una multinacional o una transnacional llega, diciéndolo en el argot popular, con una chequera gigante para comprar empresas del país y para tener una infraestructura de un mercado ya capturado y empezar a proyectarlo desde su lenguaje, desde su percepción, desde su visión. Y más aún cuando uno llega, obviamente uno no puede llegar a hacer negocios en otras partes pues, de lo que hacemos nosotros, pues con una mano adelante y otra atrás, pero hemos llegado constituyendo las compañías, teniendo oficinas, teniendo equipos de trabajo, y ha sido difícil. Perú es una sociedad, por ejemplo, muy evolucionada en gestión integral de riesgo. Muchos presidentes, desde el presidente Fujimori, entendieron, como eran académicos, entendieron que la gestión integral de riesgo era muy importante, y son países que hoy están en Basilea III, que es lo máximo que puede haber en riesgo en la banca en este momento, en donde nosotros apenas estamos pasando de Basilea I a Basilea II. Panamá, por ejemplo, es una sociedad muy evolucionada en la banca, es el centro financiero de Latinoamérica. En Panamá hay 160 representaciones de bancos.
y vos estás negociando con las personas más importantes de la banca. O sea, cuando una empresa colombiana va a construir a Panamá, está compitiendo con Donald Trump, porque ahí está la torre Trump. Ujú. Cuando unos músicos van a tocar a Panamá, están en un festival, están tocando con Danilo Pérez, que es uno de los grandes pianistas que hay en el jazz, que es panameño. Y cuando una entidad como nosotros va a ofrecer gestión integral de riesgo a Panamá, se encuentra con que están todas las multinacionales más importantes está Ernest Young, está Pricewaterhouse, está Pitt Marwick, está muchas entidades que tienen. Pitt Marwick tiene 190.000 empleados en el mundo. Entonces mira la magnitud de las compañías. Pero nosotros llegamos con simuladores, con tecnología, llegamos con un servicio personalizado, llegamos, como decimos nosotros, a pedalear en forma, porque prácticamente diciéndoles, nosotros somos un outsourcing de lo que puede ser un departamento que si usted lo constituye sería muy costoso y tendría que tener mucha tecnología, y ahí nosotros hemos entrado con la banca, con el sector cooperativo, que para mí es maravilloso. La asociatividad, el cooperativismo es muy importante en el mundo. De hecho, hoy hay más de 1.350 millones de personas en el mundo que son asociados cooperativos. Datos de Coop Internacional. Y ahí estamos nosotros. Estamos en Costa Rica, estamos en Ecuador, ya con alianzas, Nicaragua, Guatemala. Tenemos 2 pilotos, uno en Bolivia y otro en República Dominicana. Y nos queremos volver un jugador internacional muy importante en gestión integral de riesgo. Así será. Y estamos trabajando, luchando. Y así es ya, es garantías comunitarias y está hoy en día compitiendo con grandes en muchas partes. O sea, lo único que te puedo decir es que tú preguntas en Latinoamérica quién es garantías comunitarias y todo el mundo te sabe decir. Si tú preguntas en el sector cooperativo a nivel internacional, hablando de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas, hablando de Coop Américas, tú le preguntas quién es garantías comunitarias, sabe quién es garantías comunitarias. Nos vamos con recomendados de música para finalizar este programa. Estos son tus recomendados. Perfecto. Canciones que uno tiene que escuchar. Esta, ¿por qué? Wow. De una manera sentimental, de Duke Ellington. Primero, pues, no pienso que haya que explicar eso, pues. O sea, yo pienso que lo último que yo quisiera hacer escuchando eso sería comer, ¿cierto? O leer un libro. Pienso que es un tema muy importante, de una manera sentimental, es un tema muy importante de Duke Ellington. Se convirtió en un estándar en el jazz. Y esa es una versión de Schuberry que es fenomenal y que hay que escucharla definitivamente. Esta. Vamos a ver. Candy Dulfer, Candy Dulfer. Candy Dulfer es considerada la saxofonista mujer más importante en el mundo. Primero porque es pluriinstrumentista, segundo porque es una mujer con una capacidad de improvisación, con un discurso muy parkeriano, es muy bopera, y se ha vuelto la reina de las rumbas house, de las rumbas de Lugano en Italia. Ella toca mucho en Ámsterdam, yo la conocí en Ámsterdam, la vi tocar en Ámsterdam, y es una saxofonista que me encanta recomendarle a mis amigos, a todo el mundo, porque es que no es fácil ver a una mujer tocando saxo y con esa capacidad que ella lo hace. Adicionalmente que es una mujer preciosa, pues. Combinación perfecta. Vamos con otra recomendación, más clásica. Dvorak, Sinfonía del Nuevo Mundo. Para mí es el ensamble perfecto, es la musa, es la poesía de la música. Y hay una versión bellísima que uno la puede encontrar en YouTube de este director de orquesta venezolano, que me parece que es una locura, hay que escucharla. Bueno, cambiemos ahora, nos vamos a otro género. Héctor Tricoche. Aquí no solamente hay música clásica y jazz, también hay salsa. Claro. Yo pienso que siempre alguna mujer nos ha desesperado en la vida, ¿cierto? Entonces, y me parece que
ese cuento de la salsa romántica, que es muy buena también, nunca será tan importante como la salsa pesada. Y pienso que Héctor Tricoche es un exponente fenomenal de la salsa, quiere mucho a Colombia, y este tema que se llama De Alguna Manera es muy especial para mí porque tuve la oportunidad de tocarlo en vivo en Cali, en una fiesta donde estuvo Héctor Tricoche, y bueno, y tuve la oportunidad de hacer un solo y a él le gustó y entonces yo le dije, maestro, si quiere usted me lleva de gira, alguna cosa. Y yo dejo todo. Yo dejo todo, yo dejo la banca y me voy de gira, pero No bueno. creo. Y finalizamos con una súper romántica. No me pidas la razón. Yo pienso que el último disco que uno le puede dedicar a una mujer que ama es Te quiero, de Nino Bravo. Ahí no hay nada más. Con esa canción nos vamos. Me encantó Perfecto. tenerte en Hechos de Música, Gracias, descubrir amén. que definitivamente estás hecho de música. Yo sí, Eso queda claro. claro. Y nos vamos a ver en escena, entonces nos quedamos contigo. Un abrazo, gracias por invitarme. Gracias a ti. Un abrazo. Estos Hechos de Música. Se escapó perfecto.